Ok, entonces hoy vamos a ver análisis amortizado. Quiero ver que sí esté bien. Sí. Eh, entonces, ¿qué es análisis amortizado? Ahorita hemos estado viendo el análisis de un algoritmo en el peor caso, ¿no? O en el caso promedio. Pero ahora imagínense que ustedes van a hacer una secuencia de operaciones. O sea, por ejemplo, N operaciones. Y unas pueden tardar muy poquito y otras pueden tardar mucho. Entonces, no estamos interesados tanto en el peor caso de cada una de esas operaciones, estamos interesados en el caso, en el costo promedio, no en el costo promedio de probabilidad, sino tomar el total de las operaciones, el tiempo total, y dividirlo entre n. ¿Ok? O sea, aunque algunas operaciones tarden mucho y otras poco, queremos, bueno, al final del día, dime ya, ¿cuánto te gastaste? Vamos a dividir entre n y ese va a ser el costo amortizado. Ajá. Como a ustedes les gusta Python, eso va a ser importante porque ustedes han usado arreglos en Python, ¿no? Y observarán que de hecho en Python se llaman listas, no se llaman arreglos. Pues en Python lo que pasa es que son arreglos dinámicos. Tú le puedes pegar cosas nuevas al arreglo en Python y lo puedes ir creciendo, cosa que en C no puedes. En C tú dices, le tienes que decir, dame un arreglo de este tamaño y ya. O sea, y si necesitas más memoria es tu bronca y tienes que pedir un nuevo arreglo de mayor espacio y mover todos los datos. Lo que hace Python es que te inicializas un arreglo, ¿no? Y te da cierta memoria. Y cuando te la acabas, hace un arreglo más grande, ¿ok? Esa operación de hacer un arreglo más grande es costosa porque tiene que pedir memoria y mover todos los elementos al nuevo arreglo. Entonces eso puede tomar orden lineal. Pero lo hace de tal manera que no te crea un nuevo arreglo, pero del doble de tamaño. Y ese arreglo del doble de tamaño, pues las subsecuentes agregar elementos hasta el final, te toman tiempo constante. ¿Sí me explico? O sea, te da un arreglo de este tamaño, pero realmente por abajo el espacio reservado es del doble. Entonces, cuando tú metes nuevos elementos, pues no hay problema, simplemente va metiendo nuevos elementos. Hasta que te acabas el espacio y entonces te crea un arreglo del doble de tamaño. Entonces, a veces tarda n y a veces tarda tiempo constante. Pero el amortizado resulta ser tiempo constante. Y eso lo vamos a ver hoy. Pero ahorita vamos a empezar con ejemplos de juguetes. Por ejemplo, operaciones con pilas, ¿no? Entonces yo les decía, una pila es simplemente una estructura de datos, la representan con un arreglo, ¿no? Y van poniendo objetos en la pila y siempre tienen que sacar el último objeto de la pila. El último que metieron es el que saca. ¿Ok? Entonces, tiene tres operaciones. Push, que es meter un objeto a la pila. Pop, que es sacar un objeto de la pila. Y multipop, que es sacar K objetos de la pila. Claro, si hay menos de K objetos en la pila, entonces te saca todos. ¿Ok? ¿Cuántos llevan esas operaciones? Pues O de 1, push. O de 1, pop. ¿No? Y el mínimo entre el número de elementos en la pila y K, pues es el multipop. Pero push y pop también es verdad que es el primero. Sí. Porque saca el que está. Sí. Siempre es de hasta arriba. Entonces, como lo implementas en la vida, bueno, o sea, como implementas una pila, es con un arreglo, ¿no? Y entonces vas metiendo hasta el final siempre del arreglo y vas sacando del final. Precisamente para lo que dices, ¿no? Porque si sacas en medio, pues tienes que mover las cosas y ya. ¿Ok? Entonces, fíjense, multipop toma O de n, ¿no? En el peor caso es O de n, la pila está llena y la vacías. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto tiempo nos llevaría a hacer n operaciones en una pila? Pues tú dirías O de n cuadrada, porque podrías hacer n multipops, cada una O de n, y pues n cuadrada. Pero eso no cuadra, ¿no? O sea, porque si haces una multipop ya está vacía la pila. Las siguientes no te pueden costar O de n. ¿Me explico? O sea, tú vas llenando la pila y le dices, no, pues dámelos todos. Pues darte todos es O de n. Pero si ahora haces otra, dame todos, pues ya no va a ser O de n, porque la pila va a estar vacía. Va a ser tiempo constante. Entonces el amortizado es constante. Ahora, ¿qué tal? Estamos viendo análisis amortizado. Entonces, imagínate que tenemos una estructura de datos y estamos haciendo n operaciones, ¿no? Y entonces esas n operaciones a veces pueden costar mucho y a veces pueden costar poco.
y queremos algo así como el costo promedio. O sea, por ejemplo, si TDN es el tiempo total que te tardas, queremos cuánto te tardas en promedio. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahorita le estamos hablando de un ejemplo con pilas. Tienes una pila y tienes 3 operaciones. Push, que es meter un objeto a la pila. Pop, que es sacar el último elemento de la pila. Y multipop, que es sacar K objetos de la pila. Los tiempos de ejecución push es O de 1, porque pues metes 1 hasta arriba. Pop, pues es O de 1, pero multipop es el mínimo entre el total de objetos que hay en la pila y K. O sea, no puedes sacar más objetos de los que hay en la pila. ¿En cuánto tiempo tarda multipop? Pues O de n, porque imagínate que la pila está llena y te digo, regrésame n elementos, pues entonces te regresa todo y esa operación toma O de n. ¿Cuánto tiempo toma n operaciones de pila? Pues como hemos estado haciendo las cosas, pues tomaría O de n cuadrada, porque podrías hacer n multipops. ¿Qué tal? Y ese es n multipop, pues te tardarías O de n, pues en total O de n cuadrado. ¿Ok? Ah, no. Estamos haciendo análisis amortizado. Supónganse que estamos haciendo que n operaciones sobre una estructura de datos, pero cada esas operaciones a veces tardan mucho, a veces tardan poco. Como ejemplo, imagínate que tienes una pila. En una pila meteré objetos, que es push, te toma O de 1, sacar objetos es O de 1, y hay una operación que se llama multipop, que es dame K objetos. Si no hay K objetos, si hay menos de K objetos, pues te doy todos los que haya, ¿no? Multipop en el peor caso tarda O de n, porque puedo pedir que saques todo n elementos de la pila, ¿no? Pero yo te diría, si haces n operaciones de pila, pues te vas a tardar O de n cuadrada, ¿no? Porque pues, puedes estar pidiendo multipop n veces y pues es O de n por n, pues es n cuadrada. Pero eso no puede ser porque con que hagas un multipop ya vaciaste la pila, no puedes estar. La siguiente ya te va a tomar constante. ¿Sale? Entonces, multipop te puede tomar mucho una vez, pero las siguientes ya no. Entonces vamos a ver técnicas para analizar esas estructuras de datos. Esos casos donde a veces tardas mucho, a veces tardas poco y quieres el tiempo promedio. Ajá. Pero ese ejemplo es de juguete. Este ejemplo pues realmente es obvio, o debe ser obvio que es O de n. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense, una manera es simplemente tomar el tiempo total. La observación clave es que el costo de pop y multipop pues es a lo más el costo total de las operaciones push. O sea, cada pop tuvo que haber habido un push antes. Entonces, el costo total de pop y multipop tiene que ser igual al número total de operaciones push que hayas tenido antes. Entonces, y esas push toman tiempo O de 1. Entonces, el total es O del número de operaciones que hayas tenido, de push. Porque si metes algo, o sea, la única manera que saques algo es que lo metiste en su momento. Entonces, ese costo, cárgaselo cuando lo metiste. ¿Sale? Entonces, en total es O de n. N operaciones de estas toman tiempo O de n. ¿Sale? Y entonces, en promedio, el tiempo total es O de n entre n, pues el tiempo amortizado se llama, es O de 1. No quiere decir que todas tomen O de 1, quiere decir que en promedio, si sumas todo y lo divides entre las n operaciones, tomas O de 1. A la vez puede que te tardes mucho, pero se amortiza con otras que te vas a tardar muy poquito. ¿Ok? Otro ejemplito, contador binario. Supónganse que implementamos un contador binario de K bits. Solo tenemos una operación que es incrementar. Entonces, en cada operación, incrementamos nuestro contador en 1. ¿Ok? Entonces, el número de bits que cambiamos depende del número. Entonces, empezamos en 0, llamamos incrementar, esto cambia a 1. ¿Y cuántos cambiamos? Pues un bit, ¿no? Ahora volvemos a hacer lo mismo. Esto es el 2 en binario. ¿Cuántos cambiamos? 2 bits. Ahora hacemos el siguiente, ahora cambiamos un bit. Y ahora lo volvemos a llamar y ahora cambiamos 3 bits. Ahora volvemos a llamar un bit, 2 bits, un bit, 4 bits. Si hacemos n operaciones, n incrementos, ¿cuántos bits? O sea, ¿cuánto nos va a llevar? ¿Cuántos bits vamos a cambiar? Pues ese es a lo más k, pero a veces 1, ¿no? Ajá, módulos, si te pasas, pues regresas, ¿no? Entonces, pues haciéndolo como lo hacíamos antes, en el peor caso cambias k bits, entonces es n por k.
¿no? Pero eso es mucho, fíjense. Y la observación es la siguiente. Vamos a observar que este siempre cambia. No importa que hagas este bit, siempre cambia, ¿no? Fíjense, o sea, estoy en 0, lo paso a 1. Y en la siguiente lo voy a cambiar porque pues sumo un 1. Entonces ese siempre cambia. El que sigue cambia cada 2 incrementos. Para que mueva ese bit, ese 0 se tuvo que haber convertido en 1 y luego lo tuve que volver a cambiar. O sea, de aquí tengo que mover, este en 1 no cambia. Y luego vuelve a cambiar. Y este cambia cada 4 incrementos. ¿Ok? Entonces, el número total de cambios de bits está dado por la siguiente fórmula. El piso de n entre 2 a la i, la sumatoria, ¿no? Porque o sea, en cada momento o sea, hay uno que cambias siempre y uno que cambias cada 2. De hecho, aquí debería ser, este lo puse mal, este debe ser k igual a 0 hasta k menos 1. Pero me equivoqué, este no tiene sentido. Este k menos 0, no, este es k menos 1 y este es igual a 0. Para que aquí te quede n, y en el siguiente n entre 2, n entre 4, así. Pero eso pues es como mucho 2n. O sea, el número total de cambios de bits pues es 2n. En promedio, el número de amortizado es 2. Entonces, hacemos n incrementos, ¿no? Y tomamos el total de cambios que hacemos de bits, va a ser 2n. Entonces, en promedio, vamos a cambiar en cada operación 2 bits. ¿Está claro? Pero entonces es por la sumatoria. Sí, es la geométrica. Porque la puedes hacer desde igual a 0 hasta infinito, pues es n, es de un medio. Entonces, voy a cerrar la puerta. Pero hay métodos para calcular costos amortizados. Este fue sumarlo y hay otras técnicas para hacerlo de manera más inteligente, bueno, y que sirven para casos más complicados. Uno se llama el método contable. Aquí contable es como de los contadores, pues, o sea, de que das dinero y recibes dinero. Entonces vamos a pensar que hay dinero que repartimos en la estructura, entre los objetos de la estructura de datos, ¿no? Entonces, imagínense que yo les doy pesos, pues, ¿no? Entonces la idea es que cuando yo tomo el costo de una operación, a veces la voy a cobrar de menos y a veces de más. O sea, por ejemplo, si la cobro de más, ese excedente que estoy diciendo, no, esta operación vale 2, pero realmente costó 1, tengo un 1 de excedente. Ese 1 lo voy a guardar en la estructura de datos. ¿Ok? Y a veces voy a cobrar de menos. Es decir, no, esta vale 1, pero realmente vale 2. ¿No? Pero ¿de dónde saco el excedente? O sea, lo que me falta. Pues del dinero que está guardado en la estructura de datos. ¿Ok? Entonces, fíjense, en el caso bueno, ya voy a tener dos costos. CI, que va a ser el costo real, y CI, el costo amortizado, donde uso crédito. Donde uso lo que ya guardé, el dinero que ya guardé en la estructura para pagar. Fíjense, entonces, siempre se tiene que cumplir que el costo amortizado, o sea, que la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los costos amortizados sean mayores o iguales a los costos reales. O sea, el costo amortizado que yo me estoy inventando tiene que ser mayor o igual al costo real. Ajá, para no tener pérdida y que si yo acoto por arriba el costo amortizado, acote por arriba el costo real. ¿Ok? Entonces, pero eso es solo una cosa nuestra, pues, no, o sea, en la estructura de datos no le ponemos esta información. Es solo una herramienta teórica, pues. ¿Ok? Entonces vamos a pensar que el dinero se lo dejamos a los objetos de la estructura de datos. Entonces, en el caso de la pila, el costo amortizado va a ser, de un push va a ser 2 pesos. Y pop y multipop me van a costar 0 pesos. Y es la misma idea que ya vimos, fíjense. Porque lo pongo en el objeto que puse. Entonces, un pop realmente cuesta 1, pero lo cobro al doble. Ajá. Y cuando meto el objeto, le doy 1 peso. Y ese peso se le queda el objeto para que cuando lo saques, se lo cobras a 0, pero el costo real es de 1, pero él ya lleva su 1 que usa para pagar ese costo. ¿Sale? Entonces esto lo cobro a 2, pero realmente vale 1, entonces me sobra 1 que se lo pongo al objeto. Y así voy. Cuando yo lo saco,
pues entonces lo cobro en cero, hay que pagar el costo real y pues lo pago con el dinero que tenía guardado el objeto que metí. ¿Sí? Es lo mismo, el mismo análisis que hicimos de que por cada pop lo tuviste que pagar un push, tuviste que haber hecho un push. Es la misma idea, solo que le estamos haciendo más concreta, pues. ¿Ok? En este ejemplo de juguete, pues no se ve mucho chiste, pero en otros ya tiene más sentido. Cuando las cosas se complican, esta técnica es más útil, pues. Sí, o sea, de repente saco multipop, ¿no? De 3. El costo debería ser 3 porque saqué 3 objetos, pero lo cobro a 0. Y el faltante, cada quien lo paga con todo, con los pesos que están guardados ahí. ¿Está claro? ¿Perdón? O sea, en lugar de ponérselo al fondo, más bien a cada objeto. A cada objeto, sí. A cada objeto paga. ¿Qué decía Daniela? ¿Qué con él? Sí. Cuando haces un push en la vida real cuesta 1, pero lo cobras a 2. Entonces tienes un 1 de excedente. Ese 1 se lo das al objeto, para que cuando salga, él pague su salida con ese 1, pero se la cobras a 0. ¿Ok? Entonces el costo amortizado es de 0, sí, porque ya tenías crédito. Entonces, en mi análisis, cada push lo cobra 2 y cada pop lo cobra 0. Y es el mismo análisis de antes, ¿no? Entonces, el costo amortizado es 2 por operación, como mucho 2, o sea, en todo momento pago como mucho 2 de costo. N operaciones me van a costar en este análisis como mucho 2N. Si hago N push, ¿no? Pero eso es de hecho una sobreestimación del costo real, porque me va a costar N. Pero ese 2 es nada más para poder analizar cuando hagas un pop o multipop, lo cobras a 0, pero porque todos llevan su crédito para pagar su salida. ¿Ok? ¿Qué pasa con el contador binario? Fíjense. El cambiar, lo que vamos a decir es que el cambiar un bit de 0 a 1, en la vida real nos cuesta 1, pero lo vamos a cobrar a 2. Y le vamos a dejar, en ese 1 le vamos a dejar su peso. Porque ese 1 lo vamos a usar cuando lo cambiemos de 1 a 0. O sea, cuando un bit lo cambiamos de 0 a 1, le ponemos un 1, un peso. Cuando lo cambiamos de 1 a 0, lo cobramos en 0, pero sabemos que vale 1, entonces lo cobramos de ese peso que le dejamos a ese 1 ahí. Observen que en cada paso exactamente un bit se cambia de 0 a 1. Se cambia de 0 a 1, no, de 1, me confundí. De 0. Sí, es que es. Sí, perdóneme. En cada cambio, un solo bit se cambia de 0 a 1. Solo hay un bit que se cambia de 0 a 1. Sí, sí. Siempre, ahorita lo vemos. Bueno, la idea es, empezamos con 0, ¿ok? La regla es, realmente cada cambio de bit me cuesta 1 en la vida real. Pero yo voy a cambiar, a cobrarlos de manera distinta. Los cambios de 0 a 1 los voy a cobrar a 2 pesos. Como realmente cuestan 1, me sobra un peso. Ese 1 peso se lo voy a poner al 1 que cambié. Cuando lo cambie de 1 a 0, lo voy a cobrar a 0 pesos, pero voy a tomar el 1 que está guardado ahí para pagar ese cambio. Entonces empiezo con 0, 0, cambio el 0 a 1 y le pongo 1 peso. Ahora hago el siguiente incremento. Ese 1 se va a volver un 0, pero eso lo voy a cobrar a 0 pesos. Alguien tiene que pagar ese costo de 1, pero él ya tiene su peso, pues se lo quito y con eso pago. Ahora, el siguiente bit que cambio de 0 a 1, ese lo voy a cobrar a 2 pesos, pero realmente cuesta 1 peso. Entonces, se lo voy a poner a él. ¿Ok? Y en cada paso exactamente un bit cambia de 0 a 1. Y otra vez, ese 0 cambia a un 1. Lo cobro a 2, me sobra 1 y se lo pongo al bit de ahí. Ahora, esos 2 los voy a cambiar de 1 a 0, pero los voy a cobrar en 0 porque lo van a pagar con el dinero que ellos tienen guardados. Y pongo el último bit ahí. Con ese análisis, en cada paso estoy gastando exactamente 2. Porque exactamente un bit cambia de 0 a 1. Y ese es el costo amortizado.
Estuvimos que al final de la ejecución te vas a hablar de eso, ¿no? Sí, siempre va a haber como algo guardado ahí, a menos que llegues hasta darle la vuelta, o sea, que llegue 1, 1, 1 y cambies todos, ¿no? Ahí todo se vuelve en cero y quedas sin dinero y vuelves a empezar. ¿Ok? Bueno, hay otra técnica que es más avanzada y viene inspirada de la física. Ajá. Entonces, lo que hemos estado haciendo ahorita es guardar dinero en los objetos. Entonces, vamos a quitarnos esa idea de guardar dinero y vamos a hacer que toda la estructura de datos guarde algún recurso. Y eso va a ser energía potencial, como en física, que tú tienes energía y energía potencial. Cuando tú subes una piedra a una colina, decimos que tiene energía potencial porque tiene la capacidad de hacer un trabajo, simplemente la sueltas y se cae. En ese sentido es que las estructuras de datos van a tener potencial. El análogo con el método contable es que es la suma total del dinero que tienen guardado. ¿Ok? Pero esta idea del potencial es mucho más flexible que la idea contable de a cada objetito darle dinero. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se usa para los casos anteriores y lo vamos a usar en un caso más complicado. Entonces, en el método del potencial, como les decía, cada estructura de datos, la voy a anotar de I, es la estructura de datos al tiempo I. Tiene una energía potencial, que más o menos en el caso anterior era todo el dinero guardado ahí. Ajá. El costo amortizado está dado por lo siguiente, el costo real más el cambio en potencial. ¿Sale? Entonces, el costo real, si el potencial sube, pues entonces estás cobrando más. Si el potencial baja, es un número negativo y estás cobrando de menos. ¿Ok? Entonces, es un poco como decir, ok, haces una operación. Ajá. Y voy a incrementar el potencial. Hago la operación y además subo mi piedra un poco más arriba en la colina. Entonces sube el potencial y eso es más costoso si lo quieres ver así, ¿no? En el siguiente hago mi operación, pero bajo mi piedra. Y entonces esa energía potencial la libero y la uso para compensar el costo real. Es un poco esotérico, todo eso es una idea muy buena y sirvió para resolver problemas abiertos en otra estructura que vamos a ver, de cuánto gasta. Ahorita es un poco como matar moscas a cañonazos, pero es una idea muy profunda, pues, o sea, que de alguna manera la estructura de datos guarda cierta energía potencial, que es de alguna manera como, no sé cómo decirlo, tal vez entropía de información, es que tan organizado está, y cuando se libera, pues suelta esa información, y cuando ordena las cosas, gastaste en ordenar las cosas, pero ese orden se guarda para pagar costos después. ¿Ok? Entonces es muy esotérico, pero van a ver la fuerza para casos ya no triviales. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, el costo total amortizado, pues va a ser igual, la suma de los costos amortizados van a ser iguales a la suma de esta fórmula, que es los costos reales más las diferencias de potencial. Todos estos diferencias de potenciales, pues se cancelan y solo sobrevive el último y el primero. Entonces, lo que necesitas pedir es que siempre tengas que el potencial es mayor a con lo que empezaste, mayor o igual, porque si baja, pues entonces ya tienes un costo amortizado negativo, ¿sale? Entonces siempre queremos que el potencial no decrezca del piso con el que empezamos. Si el que la piedra empieza en el piso y la subimos o bajamos de la colina, pero nunca la enterramos a pronto, ¿sale? Ok, entonces ya, vamos a verlo con ejemplos reales. Bueno, si esto pasa, pues, si esto pasa para todo I, pues entonces la suma de los costos amortizados es mayor o igual a la suma de los costos reales. Entonces esto nos va a dar una cota, ¿no? Sobre el costo real, la suma de los costos reales. En la operación es con pila, ¿no? Ya, es lo que les decía. En el caso de la pila, el potencial va a ser el número de elementos en la pila, ¿no? Entonces, fíjense, supongamos que hay S elementos en la pila. Si hacemos un push, pues entonces ahora va a ser S más 1 elementos y los que había antes eran menos S. Entonces, y el costo real es 1. La diferencia en potencial, el potencial aumenta en 1. Entonces, el costo amortizado es 2. Exactamente igual que lo teníamos antes. Sí, como está
contando como las operaciones, el costo que yo le pongo está contando como las operaciones para yo poder volver al arreglo en su estado original. Exactamente. Y ese fue el método contable. Lo que pasa es que no siempre vamos a llevarlo al estado original. Así es. Y ahí queda el diferencia. Así es. Y te queda guardado de cuánto tienes para llevarlo al original. En el método contable es como muy pedestre, es cada objetito guarda uno. Y la gran observación es, deja de verlos con objetitos, toda la estructura de datos tiene guardada una energía para poder llegar a su estado original. Exactamente eso. En caso de la pila es como que ahorita es un poco pues muy ocioso andarlo estudiando así, porque pues obvio, cuánto tardas, pues, ¿no? Pero van a ver, ya vamos a ver un último ejemplo donde ya no va a ser obvio cómo hacer el análisis y el método del potencial te lo da. Entonces, bueno, un multipop hace que salgan K' elementos de la pila, donde K' puede ser o K o el número de elementos que había en la pila, ¿no? Pero no importa porque cuando haces un multipop y si sacaste K', ¿no? Pues el costo real es K'. El potencial decrementó en menos K'. Ajá. Pero antes era ese. Se cancelan y te queda 0. Exactamente igual que antes. Y tenemos el mismo análisis. ¿Sale? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo se imaginan que sea el contador binario? Con la misma idea que tú decías, Daniel, pues. ¿Cómo definirías el potencial? El número de unos. El número de unos en el contador, ese es el potencial. ¿No? Entonces, ese número, el número de bits que estén en 1, ese va a ser nuestro potencial, lo vamos a denotar con BI. Entonces, supongamos que en el iésimo incremento, T y bits cambiaron de 1 a 0. Recuerden que cuando hacemos este incremento, exactamente un bit cambia de 0 a 1 y varios pueden cambiar de 1 a 0. Ajá. Cuando eso pasa, el costo real fue 1, por el que cambiamos de 0 a 1, más TI, por donde TI es el número de bits que cambiaron de 1 a 0. Pero el potencial está dado por esto, fíjense. Es 1 más TI, ¿no? Más BI menos 1, menos TI más 1, porque esto es lo que decrementó el potencial. TI cambiaron de 1 a 0 y 1 cambió de 0 a 1. Menos BI, que era el original, me da 2. Y ya. ¿Sale? Ahora el arreglo dinámico, que esto les decía al principio de la clase, que les va a gustar porque esto es lo que les gusta Python. Python, cuando los arreglos en Python, de hecho no se llaman arreglos, se llaman listas. Y los arreglos en Python son arreglos dinámicos. Entonces es un arreglo que te permite pegarle cosas. En C o en Java, un arreglo tiene un tamaño fijo. Cuando tú le intentas agregar un nuevo elemento al arreglo hasta el final, te puede decir, no, pues ya te acabaste la memoria y truena. Tú tienes que andarte acordando y decir, no, pues ya se me acabó y necesito un arreglo más grande. Lo que hace Python es que tú inicializas un arreglo y te da un arreglo más grande de lo que pides, por decirlo así. Y vas metiendo elementos. Cuando te acabas la memoria, crea un arreglo del doble de tamaño. Ajá. Y entonces, como tienes tu arreglo, tú lo ves de tamaño 10, pero por atrás está implementado de tamaño 20. Entonces, cuando tú haces nuevas inserciones o append en Python, te toman tiempo constante hasta que te llenas el arreglo y entonces tomas tiempo n porque tienes que mover todo a otro lado. ¿Ok? Entonces, fíjense. Ajá, un arreglo dinámico es un arreglo que permite agregar. No te apures. Que permite agregar elementos y que permite agregar nuevos elementos hasta el final, pero también permite borrar los últimos elementos de la regla. Bueno, por cierto, en Python tú puedes borrar los de en medio, pero esa operación no te va a tomar O de 1, te va a tomar O de n, porque si borras algo en medio tienes que acortar el arreglo. Ajá, entonces, bueno, en Python lo que te cuesta, O de 1 amortizado es insertar al final o borrar al final. ¿Ok? Entonces, se tiene una longitud que es el número de elementos del arreglo y un tamaño que es la cantidad de memoria asignada al arreglo.
Entonces, Anum es el número de elementos que hay en el arreglo y A-size es el número del tamaño de la memoria reservada para el arreglo. Alfa de A es el factor de carga del arreglo, es que tan lleno está el arreglo en la memoria que tienes asignado. Cuando es A de 1 ya no tienes más espacio. Y si tienes un medio, pues todavía tienes la mitad de la memoria reservada. ¿Sale? Entonces, siempre vamos a tener que la carga va a ser menor o igual a 1 y vamos a buscar que esté por arriba de un cuarto. ¿Por qué? Porque tú puede pasar que estés agregando y agregando elementos, ¿no? Y entonces va creciendo tu arreglo y luego borres y te quedes con un arreglo muy chiquito. Entonces, lo que también hacen los arreglos dinámicos es que si ya de plano tienes mucha memoria por ahí, acortas tu memoria reservada. Para que no, porque si no puedes andar teniendo lo que se llama memory leaks. O sea, que está corriendo tu arreglo y dices, ¿por qué gasta memoria? Ah, porque hay memoria reservada que no estás usando. Entonces, si baja el factor de carga a menos de un cuarto, entonces reduce el arreglo. Esa operación toma ODN porque tiene que mover los elementos. ¿Ok? Entonces, es dinámico, crece y también puede decrecer. ¿Ok? Fíjense. Entonces, cuando el arreglo se llena, y ya está lleno, y queremos insertar un nuevo elemento, ya no cabe. Entonces, crean nuevo arreglo con el doble de tamaño del original, mueve todos los elementos y mete el nuevo elemento. Esa operación toma ODN. Pero en lo subsecuente, cada siguiente inserción va a tomar OD1. ¿Ok? Cuando la carga baja a menos de un cuarto, entonces mueve todos los elementos un arreglo y lo acorta a la mitad. De manera de que tienes el factor de carga se vuelve un medio. ¿Sale? Entonces, fíjense. Ahí empiezo. Tengo un elemento y uno reservado. Inserto un nuevo elemento. ¿Todo bien? O sea, hasta ahí no hay que hacer nada. Quiero insertar un nuevo elemento. Ya no tengo espacio. Entonces, duplico el tamaño de mi arreglo y meto mi nuevo elemento en la nueva casilla. Luego meto un nuevo elemento. Hasta ahí todo bien. No tengo que hacer nada. Tengo espacio. Quiero meter un nuevo elemento. Ya no tengo espacio. Duplico el tamaño y lo meto en la nueva casilla. ¿Ok? Ahora imagínense que borro. Entonces borro el último elemento. Todo está bien. Borro el último elemento. Todo está bien. Borro el último elemento. ¿Ok? Ajá, ahora es un cuarto. Borro el último elemento. Ya bajé de un cuarto. Entonces ahora decremento el espacio a la mitad. Ajá. Y ahora viene la pregunta. Imagínense que yo voy a hacer N operaciones de insertar, borrar, bla, 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 bla. ¿Cuál es el tiempo amortizado? Ajá. Se puede hacer con el método contable y demás, pero lo vamos a hacer con el método del potencial. Aquí es interesante porque el potencial se define de dos maneras dependiendo del factor de carga. Hay dos casos distintos. Cuando el factor de carga está arriba de la mitad y cuando está por debajo de la mitad. Un poco la intuición es que cuando está arriba por la mitad, como que, en efecto, como decía Daniela, tú tienes potencial para regresarlo al estado original. El estado original, en este caso, va a ser el factor de un medio. En este caso, cuando nos vamos alejando de un medio, incrementando, vamos a llenar el arreglo y lo que va a suceder es una expansión. Entonces queremos un potencial que nos represente esa energía que vamos a gastar en duplicar el arreglo. Cuando nos alejamos de un medio hacia abajo, entonces lo que va a haber una contracción. Entonces queremos un potencial que nos represente el que te estás acercando a hacer una contracción. Mientras no hagas contracciones y expansiones, tu potencial va a estar entre esos dos. Pero la idea es que es para esos dos casos límites, cuando expandes y cuando contraes. Y por eso necesitamos ponerlo a la mitad para que cuando se aleja para acá lo definimos de una manera y cuando se va del otro lado de otra manera. Entonces, la primera definición, cuando te vas a la derecha, cuando crece, ¿no? El arreglo va a ser 2 veces el número de elementos que hay en el arreglo menos la mitad entre 2. Ajá. Fíjense, en el caso original, cuando tenemos factor de carga exactamente igual a la mitad, ¿esto cuánto vale?
Pues el tamaño es exactamente ¿cómo se llama? 2 veces el número de elementos. Entonces, esto vale 0. Entonces, el potencial vale 0. Ajá. Cuando llegamos al caso donde vamos a expandir, tenemos que el número de elementos es igual al tamaño reservado. Entonces, size es igual a num. Aquí sobrevive la mitad del número de elementos, multiplicado por 2 es el número de elementos total. Justo la cantidad que necesitamos para hacer el cambio a cortar, porque tenemos que mover todos. Del otro lado, cuando tú empiezas hacia abajo, empiezas a hacer borrados, en el original tienes factor de carga a la mitad, ¿no? Ahí tenemos que el número de elementos es la mitad del tamaño. Si haces estas cuentas, pues allí el potencial es 0. Cuando estamos cerca de hacer una contracción, el número de elementos es 1/4 del tamaño. Ajá. Entonces nos sobrevive la mitad del tamaño. Está perfecto porque eso es lo que necesitas para mover los elementos al nuevo arreglo. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver cuánto toma cada operación. Entonces, fíjense, antes de hacer una expansión, cada inserción aumenta el potencial en 2 y cada borrado decrementa el potencial en 2. Ajá. Si estoy cercano a hacer si voy hacia la derecha, por decirlo así, o sea, agregando cosas, arriba de un factor de 1/2, cuando yo hago una inserción, pues aumenta en 1. Entonces el cambio del potencial fue 1/2. Por 2, 1. ¿No? ¿Sí estoy bien? No, ok. En 1. No. El total es 1, porque esto no cambia, ¿no? Pues antes de hacer una expansión, el tamaño no cambia. Entonces, este aumenta en 1, el potencial aumenta en 1, multiplicado por 2 aumenta el 2. Ajá, cada incremento me incrementa el potencial en 2. Y cada borrado me lo decrementa en 2. ¿Ok? Antes de hacer una contracción, cuando voy para el otro lado, ¿no? Cada borrado, de nuevo, me aumenta el potencial en 1, porque este número disminuye en 1. Y está, ¿no? Y cada inserción me lo aumenta en 1. Entonces, cuando estoy arriba de 1/2 en carga, cada inserción, de hecho, aumenta potencial en 2 y cada borrado decrementa en 2. Cuando estoy del otro lado, como que me estoy acercando a una contracción, entonces cada borrado aumenta el potencial en 1 y cada inserción lo disminuye en 1. ¿Ok? Pues fíjense. Si se produce una expansión, el costo real pues es de 1, perdón, si no se produce una expansión, el costo real es de 1, ¿no? La diferencia en potencial ya hemos dicho que era de 2, pues el costo amortizado es de 3. Ajá. Si el factor de carga es menor a 1/2, el costo real es 1, disminuye el potencial en 1, el costo amortizado es 0. ¿Ok? Este es más delicado porque aquí es justo en medio, o sea, cuando tengo un potencial estoy usando la fórmula de la izquierda y le cambio a la fórmula de la derecha. Tengo que considerar ese caso cuando cambias de ser una fórmula a la otra. O sea, justo porque el potencial diferencia, ¿no? Si tienes factor de carga 1/2, si tienes menos de 1/2. Entonces, justo en el límite, antes de hacer una inserción, usabas la fórmula cuando es de menos de 1/2, o sea, esta de aquí, y cuando haces la siguiente inserción, la cambias. Entonces, este es el último caso que está aquí. Entonces, bueno, aquí es menos 1 porque el siguiente es, ¿cómo se llama? 0, y te queda de 0. ¿Ok? Bueno. Supongamos que ahora se produce una expansión. Si se produjo una expansión, entonces el tamaño en I-1 era igual al número de elementos en I-1, lo que quiere decir es que, y el tamaño al siguiente paso, pues es 2 veces el número que teníamos menos 1, porque recuerden que crecemos y agregamos 1 más, ¿no? Y el factor de carga antes de hacer la expansión, pues era 1. Entonces, si hacemos las cuentas, el potencial antes de expandir era el número de elementos que teníamos, ¿no? En I-1,
Y el potencial después de expandir, porque agregamos justo 1, pues es 2, ¿no? Porque crecemos y metemos 1. Y ya. Entonces, el costo real, tenemos que mover todos los elementos que teníamos, más insertar el nuevo, ¿no? Más 2, porque este es el nuevo potencial, menos NUMI, y este y menos 1 se cancela con este y me queda de 3. Entonces, incluso cuando hago todo esto, el costo amortizado es de 3. Ajá. Si no, y ahora con borrado, si no se produce una contracción, pues es parecido. El costo real es 1, si estamos en carga mayor a 1/2, disminuye el potencial en 2. El costo amortizado, curiosamente, aquí es de menos 1. Aquí es como si ganáramos. No importa, porque mientras que no bajemos del potencial con el que empezamos, la suma total va a seguir siendo mayor o igual al potencial con el que empezamos. Aquí sí permitimos que un costo amortizado sea negativo. ¿Ok? Porque nos interesa la suma. ¿Vale? Bueno, si el factor de carga es menor a 1/2, haces las cuentas y te queda 2. Y si justo estás en el cambio, te sale 2 también, ¿no? Ahora, supongamos que se produce una expansión. El tamaño, pues, es 4 veces el número de elementos que había antes de hacer la contracción. Al hacer la contracción, pues, el número de elementos, pues, es el tamaño a la mitad menos 1, porque borramos 1. Y el factor de carga es 1/2, 1/4, perdón. El potencial antes de hacer la contracción, pues, es el número de elementos que había, y después de hacer la contracción es 1. Haces las mismas cuentas y te queda el costo real es el número de elementos que había, más 1 por el nuevo que agregas, más 1 por el potencial nuevo, menos el potencial viejo, se cancela y te queda 2. ¿Ok? Entonces, ese es el análisis amortizado. Algunos comentarios al respecto es que es importante hacer ver que esto es análisis amortizado. ¿A qué me refiero con eso? Eso sirve cuando tú tienes tu algoritmo, ¿no? Lo corres y te esperas a que termine. Entonces te da igual si unas operaciones se tardó mucho o unas operaciones se tardó poco. Hay instancias donde tienes una estructura de datos que está en línea, donde estás haciendo operaciones con ella. Por ejemplo, estás haciendo trading, ¿no? O estás pidiendo un Uber. Entonces, ahí no te sirve que digas, no, lo que pasa es que se tarda en promedio 1 segundo. Claro, a veces se tarda 10 minutos. Ahí en esas instancias, ahí quieres garantizar que el peor caso siempre sea de cierta cantidad. Ahí no sirve. ¿Ok? Después vamos a usar de manera mucho más sofisticada ¿cómo se llama? Análisis amortizados para una estructura que se llama conjuntos disjuntos. Pero bueno, ya la veremos, es bastante elegante. ¿Y algunas dudas, preguntas? Pues ahorita lo platicamos, tenemos fecha. Voy a parar de grabar.